Bienvenidos a todos nosotros, aquí estamos un día más en este tiempo de la buena mesa. Queremos saludarlos afectuosamente a todos y también a los presentes, que hoy tenemos pues una buena representación aquí. Está el Pastor Miguel, está Diego, está Alejandro, Lorena, Sabino y yo. Así que estamos con un tema que es el perdón, un tema que puede parecer manido, que ya se habla mucho, pero yo creo que es interesante a la postre. Y creo que podamos incorporar cosas nuevas o recordar cosas que ya sabemos, pero también quizá recibir ánimo para superar trabas al respecto. Quédate con nosotros y si te parece bien, escríbenos al WhatsApp aportando tus comentarios. Así que ya pasamos a que Diego nos introduzca en este tema de hoy. El perdón. Todos los días ofendemos y somos ofendidos voluntaria o involuntariamente. Tal vez uno de tus padres te criticó, fue fuerte contigo, duró contigo constantemente cuando crecías. Un compañero de trabajo pues saboteó uno de tus proyectos, o tu pareja te engañó, o quizá tuviste una experiencia traumática como abuso físico o emocional de parte de una persona en quien confiabas. Esas heridas pueden causar sentimientos persistentes de resentimiento, amargura e ira, y a veces incluso odio. El problema es si te aferras a ese dolor, porque acabarás pagando un precio muy alto. Perdonar significa diferentes cosas, pero implica una decisión intencional de dejar atrás el resentimiento, la ira y la venganza. Es posible que nunca olvides la acción que te hirió u ofendió, pero perdonar no significa olvidar o justificar el daño que te hicieron, ni reconciliarte tan siquiera con la persona que te causó el daño, pero trae un tipo de paz que te ayuda a continuar con tu vida. Cada día es una oportunidad para mostrar perdón a los demás, no porque lo merezcan, sino porque el perdón amoroso es una fuerza sobrenatural que desata una gran cantidad de bendiciones, de cosas buenas en nuestra vida y en la que nos rodean. El perdón es una decisión de amor, pero solo lo podemos llevar a cabo profundamente con la ayuda de Dios. Él es el amor verdadero. En 1 Corintios 13 dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que habla con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperar todo y de soportarlo. Bueno, muy bien, después de esto vamos a ir desmenuzando un poco el tema. Y podríamos empezar por analizar cuáles son las razones por las cuales nos cuesta perdonar, porque tenemos que reconocer que tantas veces no es fácil, no es un tema baladí. Para muchas personas es un gran problema que arrastran por mucho tiempo y tiene graves consecuencias a veces, otras veces no. Pero entonces, ¿cuáles son algunas de las razones por las cuales nos cuesta perdonar? Bueno, si nos cuesta tanto es porque se trata de ser heridos. Somos heridos, ¿no? Nuestra dignidad es herida y lleva su tiempo poder primero tratar la herida y luego también dar tiempo para que cicatrice, ¿no? Y por el hecho de ser herido yo creo que nos cuesta perdonar. No, como te has dicho, Ana, no es un tema baladí, ¿no? Somos heridos, nos han herido y directamente, nos han ofendido. Y además es importante también poder ver desde este punto de vista de que nos hacen daño y nos cuesta perdonar, pero también tenemos que saber que nosotros podemos hacer daño a otras personas. Y eso es clave en las relaciones, y el perdón va en las dos direcciones. Pero cuando hablamos de perdonar porque me han hecho daño, es muy difícil porque están envueltas las emociones, está envuelta incluso a veces el deseo de venganza, de decirte, espérate que te vas a enterar quién soy. Y sí, perdonar cuesta mucho. De hecho, se rompen matrimonios, se rompen amistades, trae un montón de problemas por causa de que, bueno, nos han hecho daño, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso porque no perdonar puede llevar también a la amargura, que no sé. Vale, yo creo también que
hay personas que les cuesta más que a otras. Hay personas que lo que llamamos son rencorosas, o sea, porque les cuesta más superar eso o pasar por encima de la ofensa, ¿no? Es verdad que a veces lleva tiempo, pero hay veces que ni con esas, ni con tiempo, ni con que te pidan perdón, ni con nada, ¿no? Parece que nada es suficiente para que la persona llegue a ese punto de decir, bueno, pues paso página. Yo creo que parte de lo que nos lleva a que nos cueste tanto perdonar es el hecho de que nos sentimos con derecho, porque la herida ha sido grave, ha sido dura. De hecho, en la gama del perdón se pueden tratar desde una estafa que te ha hecho alguien en el trabajo hasta que asesinen a un ser querido tuyo. O sea, es muy amplia la gama. Pero en todo creo que lo que influye es ese sentido de sentirme con derecho a querer una especie de justicia, que se haga justicia con esto que me pasó. Y claro, a veces aún ni siquiera la justicia misma puede reparar lo que ha pasado, porque en un ejemplo como este que dábamos de que alguien, no sé, quita la vida de un ser querido, aun cuando la persona culpable fuese a la cárcel y pagase socialmente su deuda, a ti que te devuelve todo lo que te generó esto. Entonces, ese sentido de querer justicia, pero es una justicia que aún la podemos perseguir toda la vida, pero nunca nos va a devolver nada de lo que nos robó el hecho mismo de la ofensa, de la herida o de lo que sea que nos haya... Entonces creo que parte de eso es de sentir que tenemos razón y que tenemos derecho a sentirnos así. Esa dualidad entre justicia y perdón también tiene mucha tela que cortar. Mucha tela, sí. Sí, y tiene que ver también, yo luego lo razoné con la salvación, con la justicia de Dios y el perdón. Ahí también, pero no sé si sería otro tema, ¿no? Vamos a seguir con... El orgullo, ¿no? Quizás el orgullo. La herida, ¿no? Provoca ese como, bueno, si yo tenía razón, ¿no? Es un poco como... Y eso provoca pues muchas cosas, ¿no? Una es que las cosas no se pueden volver hacia atrás, ¿no? Pero, o sea, si tú ese peso no lo descargas, al final es friesto y es que, ¿no? Y creo que ahí hay una parte de orgullo interno. Y luego hay otra parte, no sé si sería llamarlo falta de empatía, pero bueno, sí, es decir, cuando el Señor en la cruz dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjate que ahí está, o sea, no os estoy diciendo que esté mal, pero o sea, de alguna vez como os comprendo, no sabéis lo que estáis haciendo, perdón, ¿no? Es una cuestión que a mí me ha resultado un poco curiosa, ¿no? Que en ese momento que está sufriendo, ¿no? Absolutamente, todavía se pone en el lugar de sus asesinos, ¿no? Y dice, bueno, me hacen esto porque no saben lo que hacen, ¿no? Quiero decir, al final es, claro, la cruz es un acto de humildad absoluta, ¿no? Un poco lo contrario a eso, al orgullo, la vanidad, tal. Y yo pese a todo lo que hicieron, conseguí, ¿no? Y creo que ahí va, porque es una herida y nosotros incluso físicamente en un deporte tal, cuando te hace una herida, si no es una cosa tal, parece que te levantas con más, pues aquí pues tienes estás herido, pues estás más iracundo, estás más irritable, más enojado, sí. Pero es interesante lo que ha dicho Lorena, porque me viene a la mente una definición de perdón. Perdón es indultar a alguien de su condena. Una condena que nosotros dictamos, porque nos han ofendido a nosotros, ¿no? Y eso no es nada fácil, ¿no? Indultar a esa persona, yo lo tengo que hacer que me ha ofendido, pero es empezar a encontrar la libertad, y cuesta. Entonces una pregunta que yo creo que tiene relación es... Entonces, ¿crees que es necesario el arrepentimiento del ofensor o el reconocimiento de que ha hecho algo malo para perdonar, o es un poco independiente? Yo creo que no. Y como decía Alejandro, hay una parte del perdón que es el tema del orgullo y la soberbia.
como decía también Lorena, nos creemos en una posición y tal. Yo creo que es una decisión personal. Y tenía notado que es como hacer dieta. Tú tienes un sobrepeso, pero hasta que no empiezas a hacer ejercicio y a hacer dieta, no va a acabar. O sea, es una decisión que tú tienes que tomar para llegar a ese objetivo. Entonces no esperes que la otra persona cambie, porque el problema lo tienes tú. Como decía Miguel Ángel, el cautivo eres tú. No está haciendo prisionero el otro, no, eres tú el cautivo de ese sentimiento, de esa sensación. Hay un proverbio francés que leí, he sacado de la Clínica Mayo, de un estudio, y había unas cosas que me llamaron la atención. Y había un proverbio francés que decía: escribe en la arena tus ofensas y talla en la piedra los actos amables. Y esto, para mí, lo que te está también diciendo es, en base al orgullo y a la soberbia, que hay gente que nos creemos, como decimos, con ese derecho, y tallamos el que me la hace, me la paga. Anormalidades tan grandes como yo perdono, pero no olvido. Cosas que se dicen... Bueno, es que... Sí, pero uno es que esa frase... Es incompatible, es ridícula. Bueno, Sí. no sé hasta qué punto, porque vamos a ver, Sí. en la memoria no manda uno. Nunca te vas a O olvidar. sea, en lo que te han hecho, Sí. tú no eres capaz de decir, pues ya no me voy a acordar más. Es que No. eso, Yo- eso sí que me parece absurdo. Sí. Decir, pues yo decido que no me voy a acordar más. Es que la memoria va independientemente. Yo creo que no, Entonces, que nunca te vas a olvidar, porque memoria vas a tener siempre. El tema y el quid de la cuestión es con qué perspectiva, bajo qué óptica vas a recordar. ese es el punto. Eso, Si claro. va a ser Ese es el Eso sí. punto. con el mismo dolor y el mismo trauma que te generó el momento, y vas a generar un resentimiento, vas a volver a sentir continuamente lo mismo que sentiste, o si lo vas a mirar desde la misericordia, la compasión y demás, porque como decía lo de la dieta, el no perdonar es un sobrepeso que vas a arrastrar continuamente, y la finalidad del mismo es muy grave. Ese es para mí el quid de la cuestión es ese. Me gusta el versículo de Isaías, porque entra un poco Isaías en este debate nuestro. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados, en Isaías 43:25. Y me gusta porque no dice que me olvidaré de los pecados, sino que no me acordaré más, como lo que hablábamos, un acto de la voluntad. Decido no acordarme de lo que me hiciste con dolor. O sea, no quiere decir que voy a tener amnesia y que de pronto está todo perfecto, somos amigos de toda la vida y contigo no ha pasado nada. No es esa amnesia del olvidar, sino el acto de querer no recordar. O sea, creo que hay diferencia entre olvidar y decir no me acordaré, porque eso implica voluntad. Es decir, Implica- lo que quieres decir es que no me puedo comportar como si la ofensa No hubiera existido, Claro. pero decido, Exacto. en la medida de lo posible y en la gracia del Señor, no acordarme, quiero decir, no no recordar. atarme a eso que ha pasado, La palabra porque en atar, realidad atarme. quedó atado a aquello que sucedió. Entonces decido no acordarme No acordarme de eso, que no quita el dolor que he sentido. Eso ha sido real y ha estado. De hecho, una ofensa es, en muchos sitios se puede llamar también un trauma. El trauma es una grieta por donde entran un montón de cosas. O sea, una ofensa de algo que sucedió da lugar a luego que entren en tu vida montones de otras cosas, amarguras y cosas que quedan instaladas. Entonces, a lo que voy es que no me olvido de lo que pasó, no tengo amnesia, eso ocurrió, es real y fue muy doloroso, pero elijo no acordarme cada día ni atarme a eso que vivimos. Yo creo que, como decía Ana, la memoria no la puedes controlar. Los recuerdos vienen cuando les vienen ganas, pero creo que el quid de la cuestión es sacar el rencor de la ecuación. O sea, en ese recuerdo, ese trauma, ese tal de rencor, está fuera. Bueno, hay que enfrentar unas cosas que quizá no sepamos comunicar. Es que hay que enfrentar la situación de la persona que nos ha hecho daño. Hay que enfrentarla. No se puede dejar en el aire, porque es cuando se convierte en algo que nos esclaviza, porque está en el aire y constantemente hay que enfrentarlo. Hay que pedir ayuda al Señor. Dame fuerzas. Tengo que poder sacar lo suficiente fuerzas para enfrentar este dolor que se me ha hecho y poder enfrentarlo, porque si no, uno no sigue y sale lo que estamos hablando de la amargura. Y quería decir rapidito, a mí me encanta mucho, sobre todo el cine que tiene una lección,
¿vale? Y hay una película que se llama Invencible, que es la historia de Lou Zamperini, que fue un corredor que fue a las Olimpiadas, pero luego fue a la Segunda Guerra Mundial, fue capturado por los japoneses, él se convirtió por el ministerio de Billy Graham en cristiano, y allí, bueno, allí en el campo de concentración, la película está, se llama Invencible, y en inglés, aunque tengo un inglés un poco raro, es Unbroken, ¿vale? Y es una gran película porque relata cómo el mandamás japonés, el que dirigía el campo de concentración, lo humilló, lo dejó, le dio palizas, y cómo este hombre se mantuvo firme hasta el final. Lo que la película no te cuenta, por eso quiero decirlo, lo que la película no te cuenta es el final. Claro, Hollywood quita todo esto, pero este hombre que era creyente fue a ver al dirigente del campo de concentración japonés para hablar con él y sentarse con él. Y el japonés, el hombre japonés, se negó a recibirlo. Entonces, lo que quiero decir es que uno tiene que tratar de poder solucionar su problema y tirar para adelante. El otro, si no quiere tratar el problema, bueno, allá él. Y entonces murió viejito, con 80 y pico años, ¿vale? Entonces es una historia como Corrie ten Boom o Jim Elliot, que fue asesinado por una tribu, unos Aucas, que luego fue la mujer a compartir el evangelio y tal. Pero bueno, las historias existen. No, yo creo que es un ejemplo de la pregunta que decía Ana, de si existe una necesidad de que la persona que tal te pida perdón, es un claro ejemplo de que no. Esa persona sanó y el otro continuó con el error que había cometido, cerrado en lo suyo y tal. ¿Quién de los dos es el herido ahora? El otro de muerte, porque el otro ya sanó la herida. Y aparte que muchas de las cosas que estamos escuchando en barrios, ya en España también ya en barrios, que si a este mató al otro, y a poco aquí en una ciudad de León, hace unos días, un señor mató a otro por unas tierras, y eso demuestra que hubo ofensa, que hubo problemas entre ellos. Y claro, a través de los años, ¿qué pasa? Que cuando uno se deja controlar a través del tiempo con los pensamientos de amargura y tal, al final ¿qué eres? Eres una bomba de relojería y acabó una persona muerta. Entonces, lo de perdonar es muy importante. Sé que es difícil, y especialmente quiero decirlo para los que nos están escuchando, que es difícil, pero con la ayuda de Dios, con el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sobre todo si buscamos la ayuda espiritual que nos puede llevar a poder perdonar, o no, a poder perdonar y poder vivir con la situación dolorosa. Hay que reconocer que el perdón humanamente es imposible, pero en la gracia del Señor espiritualmente se puede, más teniendo en cuenta que el perdón, efectivamente, lo aceptemos o no, es unilateral. No puedo estar esperando que el otro se arrepienta. No. Incondicional. Necesitamos la gracia del Señor. Si no, yo creo que humanamente a veces es complicado. Y una cosa que yo personalmente aprendí, y no voy a decir que lo practico 100%, pero sí que me ha ayudado en esto del perdón y tal, es, vamos a ver, cuando una persona te ofende, muchas veces esa persona ni se da cuenta y te dice: ¿pero qué? ¿Que te has ofendido por eso? ¿Que eso te pareció mal? Pero si yo no quise, no dije, Y lo que aprendí es que si la persona se siente ofendida, aunque tú, la persona que te ofende, no lo vea, o yo, por ejemplo, ¿no?, que ofendo a alguien, la persona me dice: esto que me dijiste no me gustó. Yo no te entiendo, no sé por qué te pareció mal, ¿no? Pero mi responsabilidad es, si te ofendió, perdóname, punto. O sea, a lo mejor tú no lo hiciste ni con la intención, y a lo mejor a otra persona no le ofende, pero si a esa persona en concreto le ofendió y tú eres consciente de eso o te lo dice, es pedir perdón. Claro, es pedir perdón, es tu responsabilidad, porque la otra persona pues se siente herida y, oye, que menos que pedir perdón. Eso, yo creo que eso es bastante práctico, que aunque no lo veamos, aunque nosotros no sintamos o no veamos que era para tanto, ni que no entiendo por qué te ofendiste, ¿no? Pues no lo entiendo, porque fue una cosa que no era para tanto. Pero si la persona se siente mal y te dice que no le gustó, pues... Porque aparte estamos viviendo una sociedad de que todo el mundo quiere tener razón y todo el mundo tiene sus derechos. Y yo no voy a perder mi derecho porque es mío. Y si te ofende, pues te ofendes. Entonces estamos en una sociedad que no somos capaces de saber perdonar y poder comunicar y caminar juntos. Y a mí siempre me decía,
cuando empecé a ser cristiano, o sea, cuando empecé a leer la Biblia y tal, me decían, bueno, uno lo que tiene que aprender es decir, lo siento, lo siento. Sí, porque eso es fruto de humildad, ¿no? Según lo que ha dicho Ana, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Aunque yo no me haya dado cuenta, tener el valor de decir, perdona, no sabía. Disculpa, Estás claro. de alguna manera también eso, creciendo en humildad, ¿no? A ver, me he equivocado sin darme cuenta y lo reconozco. Pero en nuestra sociedad, por supuesto, es totalmente lo contrario, eso no existe. En ningún lado. No, yo creo que también es indiferencia, porque qué amor, qué relación tienes con una persona que te está diciendo que le has hecho daño, que le has molestado, y te está justificando de lo que está diciendo. Lo que te tendrías que preocupar es del daño que le ha generado a esa persona. Lo mínimo, como decía Ana, lo primero, disculparte, pedir perdón y tal. Te parezca a ti lo que te parezca, lo importante es lo que le ha parecido a esa persona de lo que le has hecho. Muy bien. Perdón, déjame añadir algo. Fíjate si es importante el perdón. Yo no he visto ninguno de estos programas, pero creo que van por aquí. Creo que hay algunos programas en la televisión que reúnen a personas que con el tiempo y los años han dejado de hablar. Sé que hay alguno que se llama, que está en la televisión, ¿no? Y que fulanito, quiero volver a relacionarme y a pedirte perdón y tal, no sé cómo es, pero lo que quiero decir que indirectamente la misma sociedad se da cuenta que muchas de las relaciones que pasan y existen es por causa de no saber aceptar el perdón, pedir perdón y entender la situación que te ha pasado. Y por desgracia, vuelvo a repetir, hay muchas familias que están destruidas por eso. Esa es la segunda pregunta o la segunda cuestión que queremos tratar, que es las consecuencias de no perdonar. Y como estamos hablando pues se rompen relaciones importantes, matrimonios, padres y hijos, bueno, trae dolor y amargura. Entonces, ¿cuán importante es? Para mí la primera de las consecuencias es que quedas atado, como hablábamos antes. Quedas atado y el problema es que nadie puede venir a liberarte más que tú decidiendo soltar eso que te está atando. O sea, creo que es lo primero, la gran consecuencia es esa, que queda como tu vida en stand-by, quedas detenido en el tiempo, sigues adelante sobreviviendo y a lo mejor vives de una manera que parece normal, pero has quedado detenido en esa situación que pasó, en eso que has vivido. Entonces toda tu vida de aquí en adelante se ve condicionado por ese dolor que todavía arrastras y que no te deja vivir. Y que puede afectar de diferentes maneras. Exactamente, en todas las relaciones, porque te va a afectar en tu relación con el resto de la gente. O sea, de por sí creo que tiñe de amargura todo. Es como que todo tiene ese sabor porque llevas esa herida dentro y estás tan atado a eso que pasó que todas tus relaciones se van a ver afectadas de alguna manera, o traspolas cosas que te pasaron cuando eras pequeño y ahora al educar tú a tus hijos salen a relucir cosas, heridas viejas que tenías. Creo que para mí la gran consecuencia de no perdonar es el quedar atado al pasado y que no te deja poder vivir en libertad, extenderte a lo que hay delante. Es acumular un dolor que poco a poco te va paralizando por completo. Como persona, eso resentimiento, amargura, desconfianza, frustración, eso cada vez va a más. Y no solamente eso, sino que yo también creo que el no perdonar hace daño emocional y hace daño físico. La mente humana es fascinante, porque tiene cosas muy buenas, pero también las cosas malas. Y lo negativo siempre afecta a la situación. Puede crear tensión arterial, puede crear ansiedad, puede traer un montón de situaciones físicas en nuestro cuerpo por causa de por tiempo, años, no perdonar y estar constantemente, mira lo que me hizo esa persona, mira lo que me hizo esa persona. Y es terrible. Yo creo que es difícil y doloroso pasar mucho tiempo encadenado al no perdonar, ¿no? A esa situación que nos pasó. Y yo creo que eso hay que tenerlo con mucho cuidado porque hace mucho daño a las personas. Sí, Diego. Y para mí es, como se dice, el rencor es tomarse un veneno y esperar que le haga efecto al otro, ¿no? Entonces está bien. Sí, es un lastre que arrastras toda tu vida y en relaciones futuras. Nosotros tenemos unas amistades
que coincidimos con ellos cada 15 días, una cosa así, y no hay día que coincidamos que no salga un tema de algo que les hicieron hace más de 30 años. No hay un día que no salga a colación la conversación. Pero es que hace unos años él vino a comentarme una historia, un problema con un vecino que le había roto un sumidero, una historia. Entonces yo le dije, mira, yo te ayudo, vamos a hacer una fosa, lo solucionamos y tal. No, tal, porque no se van a salir con la suya. Entonces yo inmediatamente lo asocié con la situación pasada que habían vivido, con tan mala suerte de que pasaron los años, 2 años, y llegó el juicio, acabó en juicio la historia con el vecino. Pues no es que acabara en juicio, sino es que acabó en juicio, quedamos un día para comer y nos comenta, saca el tema, yo lógicamente no lo saqué, y resulta que perdieron el juicio y encima tuvieron que afrontar 10.000 euros de costas judiciales, cuando la fosa hubiera costado 2.000 euros. Pero el hecho es que como llevas el lastre del rencor, de a mí no me lo hace nadie, de la justicia personal, de que nos creemos que nosotros estamos por encima de los demás, cuando ocurrió esto me dijeron, a mí no tal, porque a mí no me tal, porque no se van a salir con la suya. Y yo le dije, ¿por qué no se van a salir? Es más que probable que se salgan con la suya, porque el mundo funciona así. Entonces, como decía que apaga y vámonos, porque si te vas a quedar, te vas a tener que merendar el tipo de luz que hay, te guste o no. Y esa es la realidad. Y eso de las tierras ha ocurrido mucho, porque yo tengo historias de esto de tierras de pasadas que son complicados. Pero quería decir algo que dijo Paul Bourget. En el año 1668 nació a 1738 y dijo, el perdón no cambia el pasado, y eso es muy importante saberlo, lo añado yo, pero sí amplía el futuro. El perdón no cambia el pasado, pero sí amplía el futuro. En otras palabras, amplía el futuro porque no quedas encadenado a ese pasado que te ha hecho tanto daño. Y como dijimos al principio del programa, uno no olvida la situación, no lo olvida. El problema es cuando tú no permites que eso se solucione en tu mente. Mira, para mí el no querer perdonar es como estar muy enfermo y no querer ir al hospital. Y yo conocí a un paisano que estaba siempre con dolores y con historias. Hasta que un día estamos hablando y me cuenta que no se habla con el hijo, que no sé qué, no sé cuántos, que pin y tal. Y en ese momento me vino el versículo que estaba hablando David de otra cosa, pero mientras callé se secaron mis huesos. ¿Sí? Y me di cuenta en ese momento que todo lo que le pasaba a ese hombre era de todo el rencor y todo lo que tenía dentro que se estaba somatizando, se dice, cuando pasa a nivel físico, a nivel natural. Eso es lo que produce, entre otras muchas cosas, el rencor, la falta de perdón. Sí, según la Clínica Mayo dice que te pueden llevar tu ira y tu amargura a nuevas relaciones y experiencias, que se esté enfocado en la mala experiencia y no puedas disfrutar del presente, te deprimas, venga depresión, estés irritable o ansioso y sientas que estás en conflicto también los que somos creyentes cuando nos perdonamos con nuestras creencias espirituales, ¿no? Que somos llamados a perdonar, y cuando esto no pasa, pues también tenemos este conflicto añadido y puedes perder conexiones. Esto lo dice la Clínica Mayo, ¿vale? Pierdas conexiones valiosas, enriquecedoras con otros. Bueno, es un poco también ahondar un poco en todo lo que ya hemos dicho, y bueno, creo que vamos a acabar por hoy, pero como nos queda tema, pues vamos a seguir, ¿vale? Así que lo dejamos para otro programa, pero bueno, ya sabes que después de esto viene nuestra reflexión final, que es muy, muy importante, así que no te vayas. Si reflexionas sobre la ira, la frustración y la sensación de injusticia que sentiste cuando alguien te hizo daño, quizá todavía hoy tengas esos sentimientos cuando recuerdas esa situación. El conflicto sin gracia y perdón es como un pequeño agujero en el tejido de nuestras emociones que parece desgarrarse más y más con cada día que pasa. Cuanto más repasamos el escenario en la cabeza, la situación parece empeorar. Los sentimientos de falta de perdón y la necesidad de ser justos nos llevan a acarrear una carga cada vez más pesada.
y la Biblia nos enseña que la falta de perdón y la búsqueda de justicia constituyen un peso que no tendríamos por qué soportar. Jesús cambió completamente nuestro sistema de justicia. En Lucas 6, en el Evangelio, dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. El camino de Dios está lleno de gracia y de amor incondicional, que no lucha por lo que siente que le corresponde. El mismo Jesús no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús optó por no devolver recíprocamente la persecución y las maldiciones que tuvo que enfrentar. En cambio, él vivió su vida buscando bendecir a todos con gracia y misericordia para que pudieran conocer la profundidad del amor de Dios. Y él nos llama a ti y a mí a hacer lo mismo. En el Evangelio de Mateo 5 dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Estamos llamados a vivir nuestras vidas bajo el entendimiento de que somos hijos de Dios. Podemos reconocerlo como Padre hoy y Él cambiará el resto de nuestras vidas. Jesús dice que amar a nuestros enemigos y orar por quienes nos persiguen demuestra esa posición nuestra de hijos de Dios, que nos libera del sistema de justicia del mundo. Ya no tenemos que luchar para obtener lo que se nos debe. En su lugar podemos optar por deshacernos de ese peso que nos está haciendo polvo y servir a quienes nos rodean. Bendigan a quien los persigan, bendigan y no maldigan. Dios peleará por tu justicia, Él será tu protector y defensor. Deja esas pesadas necesidades al pie de la cruz y sigue el camino de tu Salvador. El único camino para experimentar la plenitud de la vida abundante es elegir bendecir a tus enemigos en lugar de luchar contra ellos. Solo Cristo puede ayudarte a hacer eso. Solo entregándole tu vida a Cristo, Él puede llevar a cabo su obra en ti. El camino de Dios hacia la paz y la alegría se basa en el concepto de la gracia. Cuando eliges bendecir a los demás, incluso aunque no se lo merecen, estás eligiendo vivir tu vida a la luz de la eternidad. Se te ha perdonado y se te ha ofrecido la gracia, no porque la merecieras, sino por la misericordia y el amor de tu Padre Celestial. Ofrécelo tú también. Sigue el ejemplo y la enseñanza de Jesús hoy. Vive tu vida de obediencia a su palabra. Busca, entiéndela, compréndela. El Espíritu Santo te la va a revelar, te la va a hacer entender. Va a cambiar tu vida. Experimenta el fruto de elegir bendecir a todos a tu alrededor sin importar cómo te traten.